importan las distancias, no importan los países, no importan las fronteras. Estamos acá para llevar su luz y resplandecer el Evangelio hasta lo último de la tierra. En la tierra habrá conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Hasta lo último de la tierra, juntos aprendamos sobre la Gran Comisión, sus avances, necesidades y desafíos. Bienvenidos a Hasta lo último de la tierra. Buenas tardes, hermanos, que el Señor los bendiga. Hoy tenemos el privilegio nuevamente de acompañarlos en nuestro programa Hasta lo último de la tierra. Mi nombre es Eli y hoy está conmigo hermana Helen y hemos preparado un tema para poder bendecir sus vidas, para poder ser de bendición nosotras, entre nosotras también. Y queremos que ustedes puedan acompañarnos. Tal vez ahorita están saliendo del trabajo, iban en el carro o ya están en sus hogares. Y quisiéramos invitarlos a apartar un tiempo para poder aprender juntos, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Y que podamos ser de bendición a sus vidas y que ustedes puedan compartirlo con sus grupos de servicio, en sus hogares, con sus familias o sus amigos. Si pudieran ahí tal vez ir por su cuaderno, su Biblia, para que podamos juntos leer la palabra del Señor y que el Señor pueda hablar a nuestros corazones, ¿verdad? Y que podamos ser ministrados por su palabra y que podamos también ponerla en práctica, ¿verdad? Entonces le voy a dejar el tiempo a Helen para que se pueda presentar y para que podamos empezar con una oración. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Los invito a que podamos cerrar nuestros ojos, o si usted tal vez está ocupado, que podamos disponer este tiempo para dejar este momento en las manos del Señor. Señor, en esta hora venimos delante de ti dándote gracias, Señor, primeramente por tu infinita misericordia y bondad, Señor. Te agradecemos porque hasta esta hora tú nos has guardado en este día, Señor. Te agradecemos porque tú eres bueno, porque tú, Señor, siempre cuidas de nosotros, y en esta hora queremos disponer este tiempo para aprender de ti, para escuchar tu palabra, para que podamos disponer nuestros corazones a lo que tú quieres hablarnos, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. El tema que hoy vamos a estar compartiendo con ustedes tiene como nombre una vida de oración. Y vamos a estar tocando varios puntos, y el primero es: no desmayes en la oración. Para que nosotros podamos tener éxito en cada una de las áreas de nuestra vida, en cada una de las labores que estamos desempeñando, necesitamos ser constantes y permanecer, ¿verdad? Ya que hay muy pocas cosas que se obtienen de la noche a la mañana. Cuanto más nos referimos al hábito de la oración. Por ejemplo, si nosotros queremos tener una relación con alguien o queremos conocer a alguien, debemos permanecer cercanos a esta persona, ¿verdad? Y de la misma manera debe ser nuestra relación con el Señor. Y eso lo hacemos por medio de la constancia en oración. Es imposible tener una vida de oración exitosa si no somos constantes, si no hay nosotros una permanencia. Los hábitos no se crean solos y se crean a través de acciones repetidas una y otra vez. No sé si a ustedes les ha ocurrido que a veces estamos orando y en un momento no nos damos cuenta, pero nuestra mente se va por otro lado, ¿verdad? Tal vez por las cosas que tenemos que hacer, por las preocupaciones, por la necesidad que hay en nuestro hogar. Incluso nosotros compartíamos en un discipulado hace un tiempo que a veces nos abundan las palabras para pedir y no para agradecer. Y yo creo que si nosotros hemos conocido al Señor y hemos visto su mano innumerables veces en nuestra vida, esa oración, esa vida de oración eficaz es algo que debe fluir en nosotros, es algo que debe nacer en nosotros. El querer es permanecer en el Señor. Así como nosotros, tal vez hay esposos y esposas que hoy están escuchando este mensaje, ellos buscan la compañía de su pareja y se sienten acogidos en su presencia, ¿verdad? Y de la misma manera debe ser la presencia del Señor, el permanecer en Él, el no desviarnos en nuestros pensamientos o en nuestra necesidad. Jesús les contaba a sus discípulos una parábola acerca de una viuda que todos los días se presentaba delante de un juez y esperaba justicia de parte de él. En cuenta que fue tanta la insistencia de la viuda que colmó la paciencia del juez y finalmente hizo justicia. Para que lo podamos recordar un poco, vamos a leer Lucas en el capítulo 18 y vamos a empezar con el versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre.
Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Amén, hermanos. Y esto no es más que una referencia, ¿verdad? Lo que debería ser nuestra vida de oración. Si podemos ver acá en esta parábola, pues en este caso es una persona, ¿verdad? Un humano que él vino y al final de cuentas de tanta insistencia de esta persona, él tomó la decisión de hacer justicia, pero no fue porque tal vez estuviera en su corazón, sino que fue por como que se agotó, ¿verdad? De la insistencia de esta viuda. Pero ahí es cuando el Señor nos enseña a nosotros que debemos ser constantes, que debemos ser insistentes en lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Y acá él dice que si el juez, que no era justo, él pudo hacer justicia, o sea, él pudo obrar, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Y esto es lo importante, ¿verdad? Que claman día y noche. Muchas veces nos cuesta, ¿verdad? Y pues desmayamos en cuanto a tener una constancia con el Señor, desmayamos a tener una oración que sea perseverante, ¿verdad? Y muchas veces por esto mismo es que nosotros no podemos ver las promesas que el Señor nos ha tenido. Y cada vez que nosotros oramos es que nos acercamos más a Dios. Y no solo a Él, sino que también a sus promesas. Entonces esto es algo muy importante, porque ¿cómo podemos conocerle? ¿Cómo podemos acercarnos a los planes que el Señor tiene para nuestra vida? Solamente por medio de la oración. Ese es el método por el cual nosotros podemos acercarnos al Señor, porque a Él no lo podemos ver tal vez físicamente, pero la oración es el método que Él dejó para que podamos estar cerca de Él, para que podamos sentirlo, para que podamos comunicarnos con Él y asimismo recibir esas promesas, ¿verdad? Y acá podemos nosotros recordar también un pasaje de la Biblia. Si ustedes pueden, acompáñenme a Filipenses 4:19. Y en este dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que nosotros, por ejemplo, no decidimos orar, estamos perdiendo la oportunidad de acercarnos más al Señor, de acercarnos a sus promesas. Imagínense, por ejemplo, si la viuda hubiera desistido, se hubiera quedado con el deseo de obtener justicia, porque tal vez ella hubiera dicho: no, él tiene el corazón muy duro, nunca va a ser posible. Y eso que es con una persona de este mundo, ¿verdad? Con alguien que tal vez él no tenía un corazón dispuesto y que se veía bastante imposible que fuera a aceptar lo que la viuda estaba pidiendo. Pero aún así ella creyó y siguió insistiendo hasta obtener. Entonces, ¿cuánto más con el Señor, que es tan bueno, que es tan misericordioso, que quiere tantas cosas para nosotros? Cuando nos acercamos, Él puede hacerlo. Él puede que incluso estemos a una oración de distancia para ver las promesas del Señor. Nosotros tenemos que ser perseverantes. Muchas veces tal vez llevemos años orando por alguna petición, pero el Señor es fiel y Él obra en los momentos que Él sabe que son buenos para nosotros. Y sobre todo, más que cualquier cosa, lo importante es permanecer en la oración, porque esto nos va a permitir estar conectados cada vez más con nuestro Señor, con nuestro Padre Celestial, que creo que más que recibir cosas, más que recibir promesas, lo más importante es estar conectados, es estar cerca de Él, es buscar estar en una relación, en intimidad con el Señor, ¿verdad? Así es, Helen. Y ahorita estaba recordando algo que en algún momento yo había pensado de esta parábola, y es que la oración va más allá de ser un solo punto, sino que abarca tantas cosas, ¿verdad? Y en este caso, como tú decías, que ella perseveró en la justicia humana, y muchas veces desmayamos en la confianza que tenemos a nuestro Señor y olvidamos todas las promesas o que ya hemos visto su mano en nuestra vida. Y
Y es sencillo de entender por qué ocurre esto, porque a veces, muchas veces es más fácil pensar que podemos recibir algo de una persona porque esa persona la podemos ver, le podemos hablar o tenemos acceso a ella. Y muchas veces tal vez las situaciones que nos están rodeando nos permiten dudar de la cercanía que el Señor tiene con nosotros. Pero me gustó mucho eso que decías, estamos a una oración de distancia, ¿verdad? Y debe ser una oración con fe, pues nuestro Señor no es cualquier Señor. Nosotros somos hijos del Dios Todopoderoso. Yo me recordaba ahorita del versículo que está en Salmo 59. Habla acerca de que el Señor es nuestra fortaleza y el Señor es nuestro refugio, es nuestro lugar seguro. Cuando yo leía este versículo me imaginaba al Señor como una torre, tal vez como un faro en medio de las aguas, ¿verdad? Y muchas veces las aguas pueden representar todas esas situaciones difíciles que nos están rodeando, pueden ser un mar de dudas, o cuando las olas están muy fuertes, lo azotados que podemos estar siendo por las personas a nuestro alrededor. Y es sencillo, si nos preguntan hoy que compartamos una experiencia del pasado, es sencillo contar, e incluso creo que podríamos tardarnos en decidir qué testimonio o qué prueba contar de lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero muchas veces no nos ponemos a pensar o no lo pensamos con fe en lo que estamos pasando en nuestro presente. Y es algo que yo estaba recordando ahorita, ¿verdad? Es como dar un consejo que no ponemos en práctica. Muchas veces cuando dificultades se presentan en nuestro camino, es más sencillo dudar que creer en el Señor, y es más sencillo preocuparnos que tener paz. Y yo creo que es importante que nosotros veamos al Señor como un Dios del pasado, del presente y del futuro. Y que nuestra oración sea una oración con fe, hermanos, que cuando nosotros nos acerquemos a nuestro Padre, que no es un extraño, no es un amigo, no es un vecino, sino que es nuestro Padre, que lo podamos hacer con certeza, en que vamos a ver el fruto de nuestra oración, el fruto de la fe, incluso que podamos estar agradecidos de que al reconocer que necesitamos de Él, el Señor se acerca a nosotros, ¿verdad? Y muchas veces, si su presencia no es sensible, es porque nosotros no lo permitimos, por esas dudas, ¿verdad? Porque dudamos que el Señor sigue siendo esa torre fuerte, sigue siendo ese lugar seguro. Incluso, como decía nuestro pastor el domingo, en medio de la culpabilidad que nosotros mismos tenemos, el Señor es nuestro lugar seguro de esa culpa. Y uno de los segundos puntos que queremos hablar tiene como nombre: despide la multitud y ora. Y yo creo que multitud se refiere a no solo personas, sino, como les decíamos en un principio, ese montón de pensamientos que vienen a nosotros, esas dudas, la acusación, tal vez el rechazo, el dudar de la capacidad que tenemos para desempeñar lo que el Señor nos ha dado. Y por supuesto, esas personas que el Señor quiere apartar de nosotros, los lugares de donde el Señor nos quiere apartar, los pensamientos que el Señor está cambiando en nosotros, todas esas son voces, ¿verdad?, que nos están llamando a esa vida de mundo que el Señor está haciendo nueva en nosotros. Hace unos meses leíamos en redes sociales la siguiente frase: es irónico que quieras pasar la eternidad con Dios si ni siquiera apartas tiempo para orar. Y estaba recordando junto a esto las palabras de una hermana de aquí de nuestra iglesia, que ella decía: yo en un momento quise decir, bueno, estoy decidida a tener una vida de oración, voy a empezar hoy. Y le habló a su esposo, le habló a sus hijos que se iba a apartar, que no la interrumpieran, porque iba a tener un tiempo de oración. Y empezó a darle gracias al Señor. Y cuando ella vio su reloj, apenas llevaba 2 minutos dándole gracias al Señor y ya no tenía más palabras que dar. Y muchas veces nosotros nos encontramos con ese tope, ¿verdad? Queremos conocer al Señor, queremos esa paz eterna que el Señor quiere para nosotros, queremos esa paz para nuestra familia también, para los que no lo conocen, pero no estamos dispuestos a apartar tiempo para orar. Incluso, como les digo, la oración va más allá, no es solo un punto, sino que la oración verdaderamente debe ser un estilo de vida para nosotros. Yo le contaba, mi mamá me contaba que le hacía falta su papá, mi abuelito, ¿verdad? Él falleció y me decía, me hace falta saber que hay alguien orando por mí, alguien doblando sus rodillas por mí. Y el Señor ponía en mi corazón decirle, en la palabra del Señor dice que las maldiciones muchas veces van hasta 4 generaciones, pero las bendiciones van hasta 1000 generaciones. Y todas esas oraciones que hemos recibido de nuestra familia, de nuestros pastores, de nuestros compañeros y hermanos en Cristo, van hasta 1000 generaciones por sobre cualquier proceso que pueda llegar a nuestra vida. Y de esa manera nosotros debemos activarnos por aquellos que amamos.
Creo que es la mayor prueba de amor que podemos tener. Incluso yo no sé si ya lo había compartido con ustedes en un libro de testimonios. Había una señora que dedicó su vida a orar luego de malas decisiones que había tomado, y en el momento de su fallecimiento sus hijos recogían sus cosas y al lado de la cama la madera estaba gastada de tanto que ella se había hincado y había orado por la restauración de su esposo, la restauración de sus hijos. Y yo creo que a eso me refiero con el dejar fruto de nuestra fe, hermanos, que nosotros verdaderamente podamos activarnos por aquellos que no conocen al Señor, que podamos activarnos por aquellos que el Señor nos permite conocer su necesidad, por nuestra familia, incluso por nuestros sueños, porque muchos de nosotros tenemos sueños y anhelos y no estamos dispuestos a orar por ellos. Tal vez estamos conscientes de que necesitamos ponerlo en las manos del Señor, pero no nos tomamos un tiempo de calidad para hacerlo. Le ponemos límite a nuestro tiempo para el Señor y muchas veces ese límite no se lo ponemos a las series, al tiempo con nuestros amigos, incluso con nuestra familia. Y eso no es que realmente esté mal, eso está bien, debe haber un tiempo para todo, ¿verdad? Pero el Señor también está en todo y el Señor es la persona que debe ir delante de cada uno de nuestros pasos. Y como decíamos al principio, esto es algo de constancia, algo que se debe poner en práctica todos los días. Y si nosotros no permanecemos en esto, como decía Helen, muy fácil vamos a olvidar que Él siempre es nuestra torre fuerte, nuestro lugar seguro, que su presencia es sensible a nosotros y que su voz está dispuesta a ser audible a nosotros si lo buscamos de corazón. Si nosotros queremos desarrollar el hábito de la oración, es necesario que nos apartemos, que dejemos por un lado, por un tiempo, a nuestra familia, a nuestro trabajo, a nuestros estudios. Y con esto no me refiero a que ya no le vamos a hablar, sino que nosotros vamos a administrar bien nuestro tiempo, ¿verdad? El Señor nos ha llamado a ser buenos administradores, tanto de lo físico como de aquello que no podemos ver, y una de estas cosas es nuestro tiempo. Que en nuestro trabajo podamos desarrollarlo con excelencia, con una buena actitud, que nuestro servicio sea un tiempo sin distracciones, que nuestro tiempo con la familia también sea un tiempo de calidad, pero el tiempo que vamos a apartar con el Señor, que sea verdaderamente para el Señor, no para las cosas del día siguiente o para la necesidad que sabemos que se va a venir, sino para el Señor, para agradecer aquello que está haciendo en nuestra vida, agradecer que le conocemos y nos permite ser sensibles a que lo necesitamos, a que verdaderamente dependemos de Él. Y como les decía, la multitud no se refiere solo a personas, sino que se refiere a la multitud de afanes y de distracciones. Despidámonos de todo esto por un momento y oremos y permitamos que el Señor nos llene de su paz, nos llene de su consuelo, del gozo que tiene para nuestra vida. Y sobre todo, hermanos, ustedes se van a regocijar cuando el Señor les permita conocer la necesidad de aquellos que nos rodean, que nuestra vida sea una vida activa en servicio por medio de la oración. Eso es algo muy grato delante del Señor y que a ustedes les va a llenar. El tener una vida activa en servicio es algo que nos llena, que nos permite estar vivos, y eso somos aguas vivas. Nuestras vidas son testimonios vivos. Entonces apartémonos de esta multitud y tengamos un buen tiempo en la presencia del Señor. Incluso quiero que leamos ahorita Mateo 14, 22, 23 y dice así: enseguida Jesús y sus discípulos entran a la barca y van delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Como les decía, pasar tiempo con nuestra familia es bueno, estar rodeado de nuestros amigos también, cumplir con nuestros quehaceres es necesario, incluso alcanzar los sueños y metas que tenemos también, pero no hay tiempo de cotidianidad que se compare con estar a solas con el Señor. Escuché a un ministro decir que todo lo que Él representa depende de su intimidad con Dios, y lo creemos, hermanos. Eso debe ser nuestro estilo de vida, esto debe ser algo que nace en nosotros y no algo que debemos programar. Pero si para que esto se convierta en un hábito debemos tener un horario, está bien, hermanos, que nosotros conozcamos tal vez nuestra necesidad de ser organizados, la necesidad que tenemos de anotar las cosas o de una alarma, y conforme nosotros nos vayamos enamorando de la presencia del Señor, eso se va a convertir en un hábito en nosotros. Y el mayor ejemplo de esto es Jesús, que el Hijo de Dios se hizo hombre, ¿verdad? Y en su estado de perfección, sin una mancha de pecado, Él reconocía que necesitaba depender de Dios completamente y en oración.
¿cuánto más no lo vamos a necesitar nosotros que cometemos pecado todos los días, verdad? Necesitamos una vida de oración 100% activa para permanecer firmes y perseverantes ante las tentaciones, porque el enemigo, hermanos, en donde está haciendo dudar es donde sabe que hay algo que no le pertenece, y nosotros somos hijos del Señor. No nos está diciendo que seamos irresponsables y que ya no vamos a comer, ya no vamos a hablar, no vamos a cumplir con nuestras responsabilidades y nos apartemos solo a orar, sino que seamos diligentes con aquello que el Señor nos ha dado, que cuidemos a nuestra familia, que seamos responsables con el servicio, pero también que cuidemos nuestra vida espiritual, y esa es solamente nuestra responsabilidad, que nos apartemos a orar en medio de nuestro horario de trabajo, en medio de los afanes, y nos tomemos un tiempo para buscar su presencia, que nos está recordando este tema, ¿verdad? Que si no sacamos tiempo para la oración, no vamos a ser efectivos en nuestras responsabilidades, y yo creo que esto lo hemos visto en nuestra vida todos, ¿verdad? Y cuando vienen esas preocupaciones ya no fluimos, tal vez nuestro trabajo es entorpecido porque estamos pensando en cómo solucionarlo, y yo creo que lo he experimentado incluso con Helen, tanto ella en su vida y yo en la mía, pero juntas como compañeras, que cuando de verdad nos apartamos y buscamos ese consuelo del Señor, lo recibimos. Incluso nos recuerda que somos capaces de alcanzar todo lo que nos propongamos puesto en sus manos. Y la efectividad de Jesús en medio de la multitud es el resultado de su vida de oración en lo privado. Y lo mismo quiere hacer el Señor en nosotros. Así es, hermanos, y pues como nos decía Eli, ¿verdad? Debemos estar en constante oración, debemos estar tener una relación con el Señor, ¿verdad? Como ya tocábamos el primer punto, de que no desmayemos en la oración. El segundo punto, que podamos despedir a todos esos distractores, todas esas cosas que nos impiden orar, ¿verdad? Pero siento que hay algo también que queremos tocar en esta hora que tal vez nos impide que podamos acercarnos confiadamente, y es: reconócete como hijo. Creo que muchas veces tal vez no tenemos esa identidad o no estamos ubicados donde el Señor lo quiere, y por eso todo lo que mencionamos anteriormente es algo muy importante y necesario, y tiene mucho poder, porque es poderoso cuando nosotros confiamos en el Señor, cuando nosotros sabemos que en Él podemos encontrar respuestas y todo eso que les hemos mencionado. Pero tenemos que tener en nuestro corazón y tenemos que estar situados en que no le estamos hablando a cualquier persona, o no le estamos hablando a una entidad en el cielo, a alguien que es todopoderoso, sino que le estamos hablando a nuestro Padre. Él es poderoso, pero estamos hablándole a nuestro Dios. Sí, es nuestro Redentor, es nuestro protector, proveedor, amigo, lo que nosotros necesitemos Él es. Pero por encima de todo eso es nuestro Padre. Es el que nos ha dado la vida, es el que toma el control de todo lo que nosotros hacemos. Y por esto mismo es que es tan importante que nosotros estemos ubicados, porque muchas veces tal vez tenemos temor para acercarnos al Señor, hay temor, o lo sentimos tan lejano, lo sentimos como alguien que está allá cuidándonos. Pero el Señor no está en el cielo, el Señor está acá con nosotros. El Señor sí habita en el cielo, pero está también al alcance, está aquí con nosotros, está a la par de nosotros para escucharnos, para caminar junto con nosotros. Y entonces Él es lo que quiere que nosotros hagamos, nos quiere ubicar en qué es Él para nosotros, y qué somos entonces nosotros para Él, y qué somos nosotros, somos sus hijos. Y todo esto podemos verlo desde la forma en la cual Jesús les enseña a sus discípulos a orar, ¿verdad? Y esto lo podemos encontrar en Mateo 6:9. Y acá dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ya sabemos, ¿verdad? El Padre nuestro, todo lo demás que viene, pero ¿por qué empieza así, Padre nuestro? Porque nos quería ubicarnos en quién es el Señor y quiénes somos nosotros. Si Él es nuestro Padre, por consiguiente significa que nosotros somos sus hijos. Y es muy necesario tener esta certeza, porque tenemos que reconocernos a nosotros mismos como hijos. Por eso es que la oración del Padre Nuestro comienza así, porque
Él nos quiere ubicar y es necesario que reconozcamos que así como somos sus hijos, tenemos derechos a acercarnos a Él y todo sin limitaciones. Tenemos derecho a poder venir como lo haríamos, ¿verdad? Con nuestros padres aquí terrenales. Yo creo que tenemos la confianza de que si nosotros necesitamos algo, podamos acercarnos a ellos y no verlos como alguien lejano, como, ay no, me gustaría hablar con mi papá de esto, o ay, me gustaría hablar con mi mamá. Él puso a nuestros padres para que podamos acercarnos a ellos confiadamente, para que sean las personas que nos cuiden, las personas que cuando éramos pequeños nos guiaban a saber qué hacer, ¿verdad? Y el Señor los puso acá y pone ese ejemplo de cómo nosotros podamos acercarnos a Él también así, acercarnos confiadamente, acercarnos a decirle a Él, Señor, yo tengo esta necesidad o Señor, yo me siento de esta manera, ¿verdad? Tal vez no específicamente a pedirle algo, que muchas veces también ese es un error que cometemos, que solo nos acercamos a Él para pedirle cosas o cuando necesitamos algo, ¿verdad? Nos acercamos cuando estamos viendo el momento así de que ya hemos hecho de todo, ya hemos recurrido a muchas personas, que nuestros familiares, que nuestros amigos, que nuestros vecinos, y el problema no se soluciona hasta que entonces venimos y nos recordamos, ¿verdad? Y es como que, ay Señor, mira, tengo esto, ¿verdad? Y la verdad es que ya no sé qué hacer, ya no sé a quién acudir, así que acudo a ti. Y Él tiene que ser el primero porque Él es nuestro Padre. Tal vez Él pone a personas, ¿verdad? Entonces en nuestro camino que nos van a ayudar, que van a ser de bendición, que nos van a instruir, pero primero debemos acudir a Él. Es algo tan importante porque cuando nosotros ya nos ubicamos en que somos sus hijos, nos damos cuenta de la relación que hay. Nos damos cuenta que no es un Dios lejano, sino que es nuestro Padre. Y por lo mismo entonces venimos y cuando nos sentimos tristes, aunque nosotros no tengamos que pedirle nada, pero estamos tristes, nos acercamos a Él porque reconocemos que somos sus hijos y que en Él encontramos consuelo. Y entonces empezamos a ubicarnos y es como más fácil. Estamos pasando por un problema en el trabajo y es como que, ay Señor, fíjate que yo me siento triste por esto y a mí no me gusta estar pasando esto y ayúdame a saber qué hacer, dame las palabras, porque sabemos que es una relación, no es algo que nosotros tengamos que acercarnos solo cuando, ay Señor, por favor provéeme para esto, o ay Señor, sana a esta persona, sino que entendemos que en todo, en absolutamente todo lo que pasa en nuestras vidas, nosotros debemos acercarnos al Señor. Entonces, otro factor que comprendemos al reconocernos como hijos es que tal vez no siempre vamos a obtener del Padre lo que queremos, pero siempre vamos a recibir lo que necesitamos. Y yo a veces no entendía esto, ¿verdad? De cómo así que no lo que quiero, pero lo que necesito. Y eso es muy cierto. O sea, el Señor sí nos escucha, el Señor cumple nuestros sueños. El Señor guarda nuestros sueños, cumple sus promesas. Pero no siempre nos va a dar lo que nosotros queremos, porque muchas veces lo que queremos no es lo que necesitamos. Muchas veces lo que queremos no es lo que nos hace bien, lo que nos va a edificar, y nosotros como humanos en nuestra mentalidad no sabemos, ¿verdad? Y ustedes pueden ver, ¿verdad? Nosotros podemos ver aquí que un padre quiere lo mejor para sus hijos y eso conlleva que muchas veces tal vez no va a permitir o van a haber ciertas reglas o algo así, pero él ve más allá y él ve más allá e impide que recibamos esas cosas que no nos van a hacer bien. Como si fuéramos sus hijos, sus niños chiquitos, ¿verdad? Con un niño pequeño muchas veces él va a querer comer solo pizza, hamburguesas, dulces, y sabemos que eso es lo que él quiere, pero no es lo que le conviene ni lo que necesita. No es algo que le vaya a hacer bien, porque si uno como padre viene y le empieza a dar, ay sí, porque todo esto es lo que quieres, entonces te lo voy a dar, puede empezar a sufrir de enfermedades, ¿verdad? Y puede afectarle a su salud, y eso no es lo que quieren. Un padre lo que quiere es ver su bien, ¿verdad? Ver que esté bien, que esté sano. Y así mismo es el Señor, aunque nosotros en el momento, así como el niño se le diga, no puedes comer este chocolate, y él se va a sentir mal, se va a sentir frustrado, se va a enojar, va a creer que su papá es una persona mala, que no le quiere dejar hacer algo. Así mismo pasa con nosotros. Muchas veces lo vemos
como si fuera malo, como que si el Señor no nos amara, como si nos estuviera castigando, pero no es así. El Señor es el que sabe qué es lo mejor para nosotros, y podemos encontrar esto en Jeremías 29:11, si pueden acompáñenme a buscarlo. Y acá el Señor nos habla, ¿verdad? Dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Entonces, al reconocer que nosotros somos hijos, nos damos cuenta de los beneficios y también de los privilegios que tenemos mientras oramos. Pero también nos nivela que tenemos que estar en su buena, agradable y perfecta voluntad, porque esta siempre va a ser la que nos va a ayudar a saber qué es lo mejor. Y una vida de oración, esta es una frase que me gusta mucho y es muy cierto. Una vida de oración es la clave para tener una vida de relación con Dios, porque por medio de la oración es que nos podemos acercar a Él, porque por medio de la oración es que podemos tener una relación estrecha con el Señor. Entonces, nosotros queremos dejar en este momento esta palabra, ¿verdad? Que debemos ubicarnos primero en qué es lo que significa tener una vida de relación, en no desmayar en la oración, en ser perseverantes, aunque nos cueste. Como humanos a veces nos ganan pues todas las cosas que tenemos que hacer, o nos gana la pereza, o no hacemos el tiempo, ¿verdad? También que tenemos que apartarnos de la multitud de pensamientos, de qué hacer, es apartarnos. Y qué mejor ejemplo que el Señor Jesús, como leía Eli en el versículo, ¿verdad? Que el Señor Jesús se apartó. Entonces, qué mejor ejemplo que el Señor Jesús para enseñarnos, ¿verdad? Que tenemos que apartarnos. Y por último, ubicarnos, porque a veces esto nos cuesta y esto es lo que nos impide acercarnos al Señor. Ubicarnos en que somos sus hijos, en que Él nos ama, en que Él quiere que estemos cerca del Señor, en que Él quiere que vivamos una vida de oración. Y por medio de una vida de oración es que nosotros también podemos llegar a ser bendición a otros. Por medio de una vida de oración es que podemos recibir las bendiciones que el Señor quiere para nuestra vida, pero también podemos ser de bendición. Y eso es algo muy importante que nosotros también queremos dejar en sus corazones, ¿verdad? Que podamos por medio de la oración ser de bendición para muchas personas. Nosotros en misiones podemos ver tantas necesidades, tantos hermanos que se acercan acá a la iglesia con necesidades, y a veces tal vez nosotros no sabemos qué más hacer o cómo poder ayudar, pero qué mejor que la oración, qué mejor que ese instrumento, ¿verdad? Y pues queremos, para finalizar este tema, ponerlo en las manos del Señor y orar, ¿verdad? Para que el Señor tome el control de este tema y también de muchas cosas, de muchas necesidades que nos han compartido. También queremos tomar un tiempo para que podamos orar por esto. Así es, hermanos, y como Helen decía, los invitamos a que puedan activarse en oración junto con nosotras, ¿verdad? No solo por las necesidades que hoy nosotras vamos a nombrar, sino también aquellas que el Señor les ha mostrado a ustedes. Que si el Señor nos permite verlas es para que nos activemos, que nosotros podamos ser aquellos que van a llevar esas bendiciones hasta 1000 generaciones a nuestra familia, a nuestros amigos, en nuestro matrimonio, en la vida de sus hijos. Y queremos, pues hay una cantidad larga de peticiones, ¿verdad? Pero que se puedan unir a nosotros en oración por el hogar de La Roca, por cada uno de esos jóvenes que su hogar, su vida está siendo transformada, ¿verdad? Que ellos puedan ser limpios de todo aquello que ha entrado en su vida y los ha apartado, los ha cegado de todo lo que pudieron tal vez ya haber alcanzado, ¿verdad? Les queremos pedir que oren también por cada una de las personas que podemos conocer en días de abrigo. Son personas en riesgo y condición de calle. Tal vez muchas de ellas están viviendo por medio de adicción. Otras solamente tienen una necesidad muy fuerte económicamente, ¿verdad? Una necesidad del Señor también. Que puedan activarse con nosotros, hermanos, y si muchos de ustedes tienen en su corazón el deseo de servir y no lo han podido hacer, tal vez porque su horario de trabajo no se los permite, hoy el Señor ha hablado en nuestra vida de que una manera de servirle a Él y tener una vida activa en oración es orando, ¿verdad? Una vida activa en servicio, es orando. Entonces, si me pudieran acompañar ahí en donde ustedes se encuentran. Padre, hoy queremos darte gracias, Señor, por este tiempo de oración que tú nos permites tener, por este tiempo, Señor, que hemos podido apartar para aprender de tu palabra, Señor. Hoy queremos pedirte, Señor, que cada uno de los puntos que hoy compartimos junto con Helen, Señor, puedan ser de bendición a cada uno de los hermanos que se conectó, que pueda ser de bendición a nuestras vidas, Señor, y que podamos ponerlo en práctica.
Te damos gracias, Señor, porque en tu palabra siempre nos das tu consejo, Señor. Nos das la respuesta a cada una de nuestras dudas, Señor. Aquello que tú estás esperando de nosotros. Y hoy queremos pedirte que nos ayudes a recordar que somos capaces de cumplir aquello que tú nos has dado, Señor. Aquello para lo que tú nos has alcanzado, Señor. Hoy queremos pedirte, Padre, que en nuestro corazón nazca, Señor, el deseo de tener una vida de oración cercana a ti, Señor. Que nosotros anhelemos tu presencia, Señor, y que en nuestro corazón podamos creer, Señor, y palparla, Padre, que tú estás cercano y sensible a nosotros, Señor. Que hoy en nuestro corazón, Señor, haya un anhelo de permanecer en tu presencia, Señor, de agradecerte tus bendiciones y tus cuidados, Señor, de alabarte con nuestra boca, Señor, y con cada palabra que sale de nosotros. Que en nosotros, Señor, no haya duda al clamar a ti en medio de cada una de las peticiones o necesidades que estamos atravesando, Señor. Que en nuestro corazón, Señor, pueda fluir, Señor, un río de palabras, Señor, que te alabe, Señor, que te adore, Señor, y que podamos ver el fruto de nuestra fe, de aquello que tú estás haciendo en nuestra vida, Señor. Que podamos ver el fruto de cada petición que es expuesta delante tuya, Señor, y que cada uno de mis hermanos pueda ver, Señor, tu mano extendida sobre su vida, sobre su casa, sobre sus cuerpos, Señor, sobre sus mesas, sobre sus trabajos. Que tú, Señor, puedas corresponder cada una de esas oraciones que son elevadas a ti, Señor. Que en nosotros, Señor, sea un anhelo el que nuestra casa sea una casa de oración, Señor. Que no nos cansemos de buscarte, Padre, de buscar tu presencia, de buscar tu consuelo y tu gozo, Señor. Hoy queremos darte gracias porque nos permites conocer aquello que debemos entregar a ti, Señor, y te pedimos que nos ayudes a hacerlo con una actitud correcta, Señor, con un servicio de excelencia, Padre. Hoy queremos darte gracias por cada uno de los hermanos que está escuchando este mensaje. Te pedimos que guardes sus vidas, Señor, que guardes sus hogares, Padre, y queremos pedirte, Señor, por cada una de las áreas de misiones. Hoy queremos pedirte especialmente por Hogar de la Roca, Señor, que tú puedas mostrarte y revelarte la vida de cada uno de esos jóvenes, Señor. Tú que los conoces por nombre, Señor, tú que has conocido cada uno de sus tropiezos, Padre, cada una de las necesidades que les hizo llegar a esa condición de vida. Muéstrate a ellos, Señor, que ellos ya no tengan más necesidad de nada de este mundo, Señor, sino solamente de ti, Señor. Que ellos puedan conocerte a ti como el saciador, Señor, en cada una de las áreas. Que ellos puedan ver, Señor, cómo tú restauras sus vidas, Señor, como tú limpias sus cuerpos, Señor, y puedes hacerlo todo nuevo, Señor. Hoy queremos pedirte por los líderes de Hogar de la Roca, Señor, que tú les sigas dando sabiduría y amor, Señor, al servir en tiempo completo para ti, Señor. Que tú puedas traer paz a los pensamientos de cada uno de estos jóvenes, Señor. Que tú puedas quitar toda culpabilidad, Señor, y que tú puedas limpiarlos, Señor, y que ellos puedan descansar confiados en que lo que tú estás haciendo no lo terminarás hasta que sea perfeccionado, Señor. Y de esta misma manera, Señor, te pedimos por cada una de las áreas con necesidad que tú nos permitas conocer. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos, y antes de despedirnos, solo queremos dejar en sus corazones algunas de las áreas en las cuales podríamos ser de apoyo, ¿verdad? En cuanto a misiones, nosotros tenemos días de abrigo los días viernes. Muchas veces necesitamos algún tipo de refacción que se les pueda donar, es para las personas en situación de calle, y asimismo estamos recibiendo donaciones de víveres para el Banco de Alimentos. Los domingos en los 3 servicios y también entre semanas en el horario de 8 a 1 de la tarde. Estos víveres sirven para personas de nuestra congregación que están pasando por necesidades o por algún problema por las recientes catástrofes de las lluvias y todo, ¿verdad? También recibimos donación de ropa y de medicina también para las personas de la congregación o para los hermanos de días de abrigo, los cuales pues tienen situación de calle, y entonces nosotros les llevamos ropa y también medicina que necesitan muchos, ¿verdad? Entonces queremos dejar esto en sus corazones y les agradecemos mucho por haber estado con nosotros el día de hoy. Que el Señor les bendiga. Europa, Asia, África, América, Oceanía, hindús, chinos, turcos, itálicos, de Jerusalén a Judea, de Samaria hasta lo último de la tierra. Con el propósito de afirmar a la Iglesia en el llamado de Dios a la Gran Comisión, Radio 760 presentó Hasta lo último de la tierra,
Sintonízanos la próxima semana.